Queridos amigos y amigas, señoras y señores, hoy quiero compartir con ustedes una historia que me tocó el alma, una lección profunda que vino de una persona inesperada. A veces los grandes maestros no vienen con títulos ni con alta posición social, vienen de lugares humildes, de corazones sencillos, y nos enseñan más sobre la vida que cualquier conferencia, libro o universidad. Esta dama, con su sencillez y su humildad, me enseñó una verdad tan poderosa que al comprenderla todo lo demás en mi vida empezó a tener sentido. Una mujer cuyo valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que entregaba con el alma. Y esa lección, mis amigos, me ha dejado pensando y quiero que ustedes también reflexionen sobre ella. Hoy más que nunca necesitamos recordar que las enseñanzas más sabias a menudo no vienen con fanfarrias, sino con el susurro suave de un corazón que ama sin condiciones. Así que les pido en este momento que abran sus corazones y sus mentes y permitan que esta historia de humildad, amor y sabiduría se quede con ustedes mucho después de que termine mi voz. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad. En un mundo que constantemente nos dice que debemos perseguir el poder, la riqueza y el reconocimiento, hay algo profundamente conmovedor en descubrir que la verdadera grandeza no radica en la acumulación de logros materiales o en la fama, sino en la capacidad de vivir una vida con humildad. Vivir con humildad no significa renunciar a la ambición o a los sueños, sino saber reconocer lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor y cómo nuestras acciones pueden impactar a los demás de una manera que no esté ligada a lo que recibimos a cambio. La humildad es a menudo mal interpretada en nuestra sociedad. Se asocia con la falta de autoestima o con la sumisión a la voluntad de otros. Pero en realidad, la humildad es una fuerza poderosa. Es la capacidad de reconocer que no somos el centro del universo, que nuestros logros son solo una parte de algo mucho más grande y que las personas que nos rodean también son dignas de respeto y de reconocimiento. La humildad no se trata de minimizar nuestras capacidades o logros, sino de tener la sabiduría suficiente para entender que, a pesar de nuestros éxitos, siempre hay algo más grande que nosotros, algo que va más allá de nuestra individualidad. Cuando hablamos de humildad, no hablamos de una actitud de inferioridad, sino de una disposición a servir, a aprender y a compartir. Una persona humilde no necesita ser el foco de atención ni buscar constantemente la validación externa. Alguien verdaderamente humilde es consciente de su valor y sin embargo prefiere actuar con generosidad y con una disposición al servicio de los demás. Esta es una cualidad que lamentablemente escasea en la sociedad moderna, donde muchas veces se mide el éxito por la cantidad de seguidores en redes sociales, por la riqueza material o por la influencia que una persona pueda tener sobre los demás. Pero si miramos más allá de esos indicadores superficiales, veremos que la humildad sigue siendo la característica que distingue a los verdaderos líderes, aquellos que inspiran sin necesidad de gritar su nombre. Los grandes líderes de la historia, los verdaderos visionarios y pioneros, no han sido aquellos que se alzaron por encima de los demás, sino los que se inclinaron para levantar a los demás. La grandeza de una persona no se mide por la cantidad de seguidores que tiene, sino por la cantidad de vidas que toca y transforma, por la capacidad que tiene de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Es la humildad lo que permite a una persona reconocer el valor y la dignidad de cada ser humano sin importar su posición o su estatus social. Y es esta cualidad la que permite construir relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo y no en la competencia o el egoísmo. En nuestras vidas estamos rodeados de personas que a menudo nos enseñan lo que significa ser verdaderamente grandes sin necesidad de alardear de ello. Las personas humildes no se imponen, pero su influencia es profunda. Una persona humilde no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Su presencia es suficiente para hacer que los demás reflexionen, que los demás encuentren consuelo, sabiduría o inspiración. A veces, en el bullicio de la vida cotidiana, es fácil olvidar que los gestos más simples y los actos más humildes pueden tener un impacto mucho mayor que cualquier logro ruidoso o ostentoso. El poder de la humildad también radica en su capacidad para conectarnos con los demás en un nivel mucho más profundo. Cuando una persona se presenta de manera humilde, sin pretensiones ni barreras, crea un espacio donde los demás se sienten cómodos, aceptados y valorados. La humildad permite que los demás se expresen libremente, sin temor al juicio o al rechazo, lo que a su vez fomenta una atmósfera de confianza y colaboración. Las personas que poseen esta cualidad
son las que de manera casi imperceptible unen a las comunidades y crean un entorno donde todos puedan florecer. La humildad no es una característica que se pueda forzar ni se puede adquirir de la noche a la mañana. Es una cualidad que se cultiva a través de la reflexión y la experiencia que se va desarrollando a medida que nos enfrentamos a los desafíos y las adversidades de la vida. A menudo es a través de la dificultad que aprendemos a ser humildes cuando nos damos cuenta de que por más que queramos controlar las circunstancias, hay fuerzas más grandes que nos superan. En esos momentos de vulnerabilidad, la humildad nos enseña a aceptar nuestras limitaciones y a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Y es que la humildad tiene una relación profunda con el conocimiento de uno mismo. Una persona verdaderamente humilde no se siente amenazada por los logros de los demás, ni siente la necesidad de compararse. En lugar de esto, una persona humilde se enfoca en su propio crecimiento y en contribuir al bienestar de los demás. Esta capacidad de vivir sin compararse, de no medir nuestra valía en función de lo que otros tienen o hacen, es una de las claves para una vida plena y significativa. En un mundo donde la competencia y la comparación parecen ser la norma, la humildad nos permite alejarnos de la carrera constante por el éxito y enfocarnos en lo que realmente importa, el bienestar y el crecimiento personal. A medida que nos sumergimos más en nuestra vida cotidiana, es posible que nos demos cuenta de que muchos de los problemas que enfrentamos surgen precisamente de la falta de humildad. En las relaciones personales, la falta de humildad puede crear distancias insalvables, mientras que la arrogancia y el orgullo pueden erigir barreras que nos separan de los demás. Pero cuando actuamos con humildad, no solo abrimos puertas en nuestras relaciones, sino que también creamos un espacio donde el amor, la comprensión y el respeto pueden crecer. Al reconocer que no tenemos todas las respuestas y que todos, sin excepción, tenemos algo valioso que ofrecer, podemos abrir nuestras mentes y corazones a nuevas ideas, perspectivas y posibilidades. Una vida vívida con humildad también nos permite aprender de nuestros errores sin avergonzarnos o sentirnos derrotados. La humildad nos da la libertad de reconocer cuando nos hemos equivocado, de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y de corregir el rumbo sin temor al juicio de los demás. Esta capacidad de aprender de los fracasos y seguir adelante es, en última instancia, lo que nos lleva a la verdadera grandeza. No se trata de evitar el fracaso, sino de cómo respondemos a él, cómo crecemos a partir de él y cómo utilizamos esas lecciones para mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Al final, la humildad no es solo una cualidad que se refleja en nuestras acciones, sino también en nuestra manera de pensar. Nos permite ver el mundo con una perspectiva más amplia, reconociendo que cada ser humano tiene su propia historia, su propio sufrimiento y su propia sabiduría. Nos invita a ser más compasivos, más pacientes y más dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma humanidad y que cada persona tiene un valor intrínseco que merece ser respetado y apreciado. La verdadera grandeza, entonces, no está en lo que conseguimos para nosotros mismos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. Es en la humildad donde encontramos la verdadera fuerza, una fuerza que no se impone ni se muestra a través de los logros externos, sino que se expresa a través de nuestra capacidad de amar, servir y crecer junto a los demás. La humildad nos enseña que al final no se trata de ser el mejor en el mundo, sino de ser lo mejor para el mundo. El poder de la generosidad silenciosa es una fuerza que, aunque muchas veces no se ve ni se escucha, tiene un impacto profundo en el mundo. Vivimos en una época donde el ruido y la visibilidad son a menudo asociados con el valor y el éxito, pero a lo largo de la historia, las acciones más significativas han sido realizadas sin fanfarrias, sin buscar la atención ni la aprobación de los demás. La generosidad, cuando se da desde el corazón y sin expectativas, es un acto de grandeza en su forma más pura. Es un poder sutil pero trascendental que tiene el potencial de transformar tanto a quien da como a quien recibe. A menudo, cuando pensamos en generosidad, nos viene a la mente la idea de grandes donaciones o gestos espectaculares, algo que será reconocido y celebrado por la sociedad. Sin embargo, la generosidad más verdadera y duradera no se mide en términos de lo que podemos dar materialmente, sino en lo que ofrecemos desde nuestro ser. Se trata de actos pequeños, cotidianos, realizados con amor y sin esperar nada a cambio. Tal vez es una sonrisa sincera cuando alguien está pasando por un momento difícil o el gesto de escuchar sin juzgar cuando alguien necesita desahogarse. Estos actos, aunque no sean visibles para el mundo, tienen un efecto profundo,
tanto en la vida de la persona que lo recibe como en la nuestra. Lo fascinante de la generosidad silenciosa es que no busca recompensa, reconocimiento ni gratitud. La generosidad genuina no necesita ser vista ni elogiada. Se da por el simple hecho de que la persona que da siente una profunda empatía y deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Este tipo de generosidad es la que ocurre cuando alguien te ayuda sin que tú se lo pidas, sin que te dé un consejo que te haga sentir inferior, sin que te diga lo que deberías hacer. Es la generosidad que no juzga, que no pone condiciones, que no tiene fronteras. Y es esta generosidad, a menudo silenciosa, la que crea una red de apoyo invisible pero poderosa que conecta a las personas de una manera que las grandes gestas de caridad nunca podrían. La generosidad silenciosa tiene una fuerza transformadora porque no se basa en la necesidad de demostrar nada a nadie. A veces, al dar, experimentamos una sensación de alivio, una especie de paz interna que proviene de saber que hemos hecho algo bueno, pero esa sensación es interna, no está condicionada a la reacción de los demás. Este tipo de generosidad nos permite desprendernos de nuestro ego, de la necesidad de ser vistos y admirados, y simplemente actuar desde un lugar de compasión y conexión genuina. No importa si nadie sabe lo que hemos hecho, lo importante es que hemos contribuido de alguna manera al bienestar de otro ser humano. La verdadera generosidad nace del entendimiento de que todos estamos interconectados. A medida que nos abrimos a las necesidades de los demás y nos damos cuenta de que todos compartimos esta experiencia humana, nuestra capacidad de ser generosos crece. La generosidad silenciosa se manifiesta en un gesto tan simple como ayudar a un vecino sin esperar una retribución, o dar un consejo sabio cuando alguien lo necesita sin hacer sentir que estamos haciendo un favor. A menudo las personas más generosas son aquellas que no se sienten impulsadas a compartir su generosidad con el mundo, porque no lo hacen para conseguir reconocimiento, sino porque sienten que es lo correcto, lo humano, lo necesario. Uno de los mayores poderes de la generosidad silenciosa es que es contagiosa. Cuando una persona actúa con generosidad, ya sea en una conversación o en una acción concreta, crea un efecto dominó. Alguien que recibe un gesto generoso puede sentirse inspirado a hacer lo mismo por otra persona, creando una cadena de bondad que se extiende más allá de lo que podemos ver. De esta forma, la generosidad se multiplica y a través de pequeñas acciones, el mundo se vuelve un lugar más amable. Es fascinante como un pequeño gesto puede abrir un espacio para que otros también se sientan motivados a dar, a compartir, a ayudar. Y sin siquiera darnos cuenta, estamos creando un cambio positivo en nuestros o entorno. El poder de la generosidad silenciosa también radica en que tiene un impacto duradero. Los actos generosos que son hechos sin esperar nada a cambio a menudo tienen efectos que duran mucho tiempo, mucho después de que la acción haya terminado. Una palabra amable, una mano tendida en un momento de necesidad, un apoyo incondicional en un momento de soledad. Todos estos actos son recuerdos que pueden cambiar la vida de alguien para siempre. Muchas veces no somos conscientes del impacto que podemos tener en la vida de los demás. Un simple gesto de bondad puede ser la chispa que enciende la esperanza en el corazón de alguien que ha estado luchando en silencio. La generosidad silenciosa también nos permite liberarnos del peso de la expectativa. Muchas veces, en nuestras relaciones y en nuestras interacciones, esperamos algo a cambio. Pero cuando damos sin esperar nada en retorno, cuando nuestras acciones no están condicionadas por la necesidad de recibir, encontramos una libertad profunda. Esta libertad es libertada tanto para la persona que da como para la que recibe, ya que elimina cualquier tipo de deuda emocional. La generosidad silenciosa no se mide por lo que recibimos de vuelta, sino por el simple hecho de que hemos actuado desde un lugar de amor y bondad. Y eso es suficiente. Este tipo de generosidad también está vinculada a la humildad porque no busca destacar o brillar. Las personas generosas no actúan para ser reconocidas ni para obtener un beneficio personal, simplemente actúan porque sienten que en ese momento es lo correcto. El ego no tiene cabida en la verdadera generosidad, ya que el acto de dar se convierte en una forma de conectarse con los demás de manera genuina, sin la necesidad de estar siempre en el centro de atención. Es un acto de amor puro, un amor que no pide nada a cambio y que no espera ser recompensado. A menudo es fácil caer en la trampa de pensar que lo que hacemos debe ser grande para que tenga valor. Vivimos en un mundo que celebra los grandes logros, las grandes gestas, las grandes donaciones, pero
Lo cierto es que la generosidad no siempre tiene que ver con hacer algo espectacular, con grandes cantidades de dinero o con grandes proyectos. En realidad, son los pequeños actos, los gestos cotidianos, los momentos en los que ofrecemos algo de nosotros mismos sin pensar en lo que recibimos a cambio, los que tienen el poder de cambiar vidas. A veces la generosidad más poderosa es la que se da en la oscuridad cuando no hay testigos, cuando el acto de dar no se convierte en un espectáculo, sino en una respuesta natural a una necesidad. Es importante entender que la generosidad no siempre tiene que estar asociada con la caridad en un sentido literal. No se trata solo de dar dinero o bienes materiales, sino de dar algo de nosotros mismos. Tal vez es nuestro tiempo, tal vez es una escucha atenta, tal vez es el apoyo emocional que alguien necesita en un momento de vulnerabilidad. Dar nuestra presencia sin juzgar, sin interrumpir, sin apresurarnos a dar consejos, es uno de los actos más generosos que podemos ofrecer. La generosidad también puede ser dar espacio a alguien para que se exprese, dar palabras de consuelo a quien está sufriendo, dar apoyo sin esperar que nos agradezcan. Es en estos actos pequeños pero poderosos donde la verdadera generosidad se encuentra. La generosidad silenciosa también nos enseña que el valor de nuestras acciones no siempre se mide por su tamaño. Muchas veces las personas que más impactan nuestras vidas no son aquellas que han realizado grandes hazañas, sino aquellas que nos han dado un momento de paz, un consejo en el momento adecuado o una palabra amable en medio de un día difícil. Estos pequeños gestos de generosidad, aunque no sean ruidosos ni visibles, son los que realmente dejan una huella en el corazón de las personas, porque son hechos con sinceridad, con amor y sin la necesidad de que el mundo lo sepa. Y lo más hermoso de todo es que la generosidad silenciosa es algo que todos podemos practicar en cualquier momento, sin importar quiénes seamos, de dónde venimos o cuánto tenemos. Todos tenemos algo que podemos dar. Todos tenemos la capacidad de hacer un cambio positivo en la vida de los demás. Simplemente al dar lo que somos, al ser conscientes de las necesidades de los demás y al actuar sin esperar nada a cambio. La generosidad no es algo que depende de nuestras circunstancias materiales, sino de nuestra disposición interna para hacer el bien. Y cuando la generosidad se convierte en una parte fundamental de nuestra vida, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente, más llena de empatía, amor y conexión genuina. La sabiduría no siempre proviene de la educación formal. Este es un concepto que a lo largo de la historia ha sido desafiado y al mismo tiempo confirmado una y otra vez. Vivimos en una sociedad donde la educación formal, entendida generalmente como el proceso de aprendizaje sistemático en instituciones académicas, es vista como la única vía legítima para adquirir conocimiento y construir una vida exitosa. Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa sabiduría y cómo la obtenemos, nos damos cuenta de que hay muchas formas de aprender que no están necesariamente ligadas a un aula, a un maestro o a un título universitario. De hecho, muchas de las lecciones más profundas que adquirimos provienen de lugares inesperados y de experiencias que, aunque no se enseñan en libros, tienen un impacto mucho más duradero en nuestra vida. A menudo, las personas más sabias que conocemos no son necesariamente las que han asistido a las mejores universidades ni las que tienen doctorados o títulos de prestigio. Las personas sabias son aquellas que, independientemente de su formación académica, han aprendido a vivir con empatía, a reflexionar sobre sus experiencias y a comprender la naturaleza humana. Estas personas a menudo nos enseñan que la sabiduría no radica en el conocimiento técnico o académico, sino en nuestra capacidad de aprender de la vida misma, de las dificultades, de los fracasos y de las pequeñas lecciones cotidianas que la vida nos ofrece a diario. Lo que es aún más fascinante es que, en muchos casos, estas personas sabias no buscan imponer su conocimiento a los demás, sino que lo comparten de manera sutil, sin forzar su opinión, pero dejando una huella profunda en quienes las rodean. No se trata de aquellos que hablan en exceso o que presumen de lo que saben, sino de aquellos que, a través de su actitud, sus decisiones y sus acciones, nos enseñan más de lo que cualquier libro o conferencia podría enseñar. Estas personas nos muestran que la verdadera sabiduría no es acumulativa, sino que se trata de vivir de acuerdo con ciertos principios, de ser honestos consigo mismos y con los demás, y de tener la humildad suficiente para aprender de cada experiencia que la vida nos da. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría que proviene de la experiencia de la vida es que nos enseña a ser más tolerantes y comprensivos. Cuando realmente comenzamos a
entender cómo funciona la vida y cómo las personas son el resultado de su contexto, sus experiencias y sus luchas personales, desarrollamos una capacidad mucho mayor para ser pacientes y empáticos. La sabiduría nos permite ver más allá de las apariencias de los juicios superficiales y nos invita a reconocer que todos, en el fondo, estamos luchando con nuestras propias batallas internas. La capacidad de ver el sufrimiento y la vulnerabilidad de los demás sin juzgar y ofrecerles apoyo y comprensión es una forma profunda de sabiduría que no se enseña en los libros, sino que se aprende con el tiempo, con la experiencia y con la observación. A lo largo de nuestras vidas, podemos aprender mucho de las personas que han atravesado grandes adversidades. Esas personas que, a pesar de las dificultades que han enfrentado, han logrado encontrar paz y sabiduría en medio del caos. No son necesariamente las personas que tienen más cosas materiales, sino las que tienen una capacidad notable para adaptarse, para encontrar lecciones en las experiencias dolorosas y para transformar esas experiencias en algo positivo, algo que no solo las beneficia a ellas, sino que beneficia a quienes las rodean. Esta forma de sabiduría práctica es invaluable porque no se basa en teorías o ideas abstractas, sino en la habilidad de vivir plenamente, de enfrentar la vida con valentía y resiliencia y de aprender de cada situación por difícil que sea. Es importante destacar que la sabiduría también se relaciona con el autoconocimiento. Las personas sabias son aquellas que, en lugar de buscar respuestas externas, se toman el tiempo para mirar dentro de sí mismas, para reflexionar sobre sus propias emociones, deseos, miedos y motivaciones. La sabiduría nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras propias debilidades y a trabajar en nuestra mejora continua. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra capacidad para crecer, aprender y evolucionar. El autoconocimiento nos permite tomar decisiones más sabias porque nos ayuda a comprender nuestros propios valores y principios, a tener claridad sobre lo que realmente importa para nosotros y actuar en consecuencia. A través de la reflexión y el autoconocimiento, comenzamos a reconocer que el verdadero aprendizaje no siempre es un proceso lineal en lenguaje. A educación formal, a menudo se espera que aprendamos de una manera estructurada, siguiendo un plan de estudios que nos lleva de un punto a otro, pero en la vida real el aprendizaje es mucho más caótico y fragmentado. A veces aprendemos una lección de la manera más inesperada, tal vez una conversación con un amigo, un viaje inesperado, una crisis personal o incluso un fracaso rotundo. Estos momentos, aunque no siguen un esquema académico, tienen el poder de enseñarnos lecciones que nunca olvidaríamos. Y lo más interesante es que a veces las lecciones que aprendemos en momentos difíciles son las que más nos ayudan a crecer, a comprender el mundo y a mejorar como seres humanos. El conocimiento adquirido en la vida real también es mucho más flexible y adaptable que el que se aprende en una clase tradicional. La educación formal, aunque valiosa en muchos aspectos, a menudo nos enseña a seguir reglas, a respetar normas y adherirnos a un conjunto de principios fijos. En la vida real, sin embargo, las reglas no siempre son claras y las respuestas a las preguntas más importantes no siempre son definitivas. La sabiduría que proviene de la experiencia nos enseña a ser más flexibles, a adaptarnos a las circunstancias cambiantes y a tomar decisiones basadas en el contexto de cada situación. Esto no significa que debamos actuar de manera impulsiva o sin reflexión, sino que debemos estar dispuestos a cambiar de enfoque cuando las circunstancias lo requieren y aprender a confiar en nuestra intuición y en nuestras experiencias pasadas. Una de las cosas más hermosas de la sabiduría que viene de la experiencia es que no tiene que ser compartida en voz alta para ser efectiva. Muchas veces, las personas más sabias no necesitan decir mucho para hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Su presencia, su calma, su capacidad para escuchar y su disposición para ofrecer ayuda sin exigir nada a cambio son suficientes para inspirar a quienes los rodean. La sabiduría no siempre está en las palabras, sino en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos y en el impacto que tenemos en las personas que están cerca de nosotros. En ese sentido, la sabiduría de la vida también está estrechamente relacionada con la humildad. Las personas sabias son conscientes de que siempre hay algo más por aprender, siempre hay nuevas perspectivas que explorar y siempre hay alguien que puede enseñarnos algo que no sabíamos. Esta humildad es lo que les permite seguir creciendo y evolucionando, incluso cuando ya han acumulado una gran cantidad de conocimiento. La sabiduría nos enseña que nunca debemos dejarnos atrapar por el orgullo,
que nunca debemos creer que lo sabemos todo, porque el aprendizaje es un proceso continuo que no termina con un título universitario o con un reconocimiento social. Lo más importante de todo es que la sabiduría adquirida de la vida nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Nos ayuda a tomar decisiones más sabias, a evitar los errores que ya hemos cometido en el pasado y a ser más compasivos con los demás. La sabiduría nos enseña a mirar más allá de las superficialidades y a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Nos permite vivir con propósito y con claridad, y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos que la vida pone en nuestro camino. Al final, la sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento, sino de cómo vivimos ese conocimiento, de cómo lo aplicamos para ser mejores personas y hacer del mundo un lugar mejor. El amor incondicional transforma. Esta es una afirmación poderosa que, aunque a menudo escuchamos en diversas formas, rara vez logramos comprender en toda su profundidad. Vivimos en un mundo donde amor generalmente se entiende como un intercambio, algo que depende de las circunstancias, de las acciones del otro o de la reciprocidad. Pero el amor incondicional, ese amor que no pide nada a cambio, es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Es el amor que no se basa en las expectativas ni en el rendimiento de la otra persona, sino en un deseo profundo y puro de bienestar para el otro. Es un amor que no tiene condiciones ni límites y que, cuando se experimenta y se da de manera genuina, tiene el poder de cambiar vidas, comunidades y, en última instancia, el mundo entero. El amor incondicional no es fácil de practicar. En una sociedad que a menudo valora el rendimiento, la competitividad y la ganancia personal, el amor sin condiciones puede parecer un concepto lejano, casi utópico. Pero la verdad es que, cuando comenzamos a comprender y aplicar este tipo de amor, vemos que es una de las experiencias más liberadoras y enriquecedoras que podemos vivir. Este amor no se trata de la ausencia de conflicto ni de la ignorancia de las fallas del otro, sino de una aceptación profunda que va más allá de los errores, los defectos y las imperfecciones. Nos invita a ver a los demás no como seres perfectos, sino como humanos que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y a través de esa aceptación y compasión comenzamos a crear un espacio donde el otro puede crecer, sanar y transformarse. Una de las características más hermosas del amor incondicional es su capacidad para curar. Vivimos en un mundo donde el dolor es una constante, donde las heridas emocionales a menudo quedan sin sanar. Estas heridas pueden venir de relaciones rotas, de traiciones, de fracasos o de la falta de apoyo en momentos difíciles. Sin embargo, el amor incondicional tiene el poder de sanar estas heridas de una manera que nada más puede. Este tipo de amor no juzga, no rechaza ni castiga, sino que acoge, cuida y sostiene. Cuando amamos incondicionalmente, damos a la otra persona la oportunidad de sanar a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas. Y eso crea un espacio donde la curación puede ocurrir. El amor incondicional, por lo tanto, no solo es un sentimiento, sino una acción profunda que nos permite transformar no solo a quienes amamos, sino también a nosotros mismos. El amor incondicional también tiene el poder de cambiar la forma en que vemos a los demás. A menudo nos encontramos atrapados en una mentalidad de juicio, comparando a las personas con nuestros propios estándares o con los estándares que la sociedad nos ha impuesto. Pero cuando amamos incondicionalmente, nos liberamos de estas expectativas y comenzamos a ver a las personas como son realmente: seres humanos con sus propias luchas, sus propias historias y sus propios deseos. Nos permite reconocer que todos somos imperfectos y que, en lugar de juzgar, debemos ofrecer comprensión y apoyo. Este cambio en nuestra percepción tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. En lugar de ver a los demás como competidores, como fuentes de frustración o como personas que deben cumplir con nuestras expectativas, comenzamos a verlas como compañeros de vida, como seres dignos de amor y respeto, tal como son, sin necesidad de cambiar. El amor incondicional también tiene un impacto notable en nuestra propia vida emocional. Cuando aprendemos a amar sin esperar nada a cambio, comenzamos a liberarnos de las ataduras del ego y de la necesidad constante de ser validados o reconocidos. El amor condicional, aquel que depende de lo que la otra persona haga por nosotros o de lo que nos brinde, puede llevarnos a una constante montaña rusa emocional. En cambio, el amor incondicional nos ofrece una base sólida y estable que no se ve afectada por las acciones o palabras de los demás. Nos enseña a ser completos y plenos por nosotros mismos, sin necesidad de buscar la aprobación o la aceptación externa. Este tipo de amor, al ser libre de expectativas
nos permite vivir con mayor paz interior, porque ya no dependemos de las circunstancias externas para sentirnos amados o valiosos. En lugar de eso, nos basamos en el conocimiento de que somos dignos de amor simplemente por ser quienes somos. El amor incondicional también tiene el poder de transformar nuestra relación con el mundo. Cuando comenzamos a practicar este amor, dejamos de ver a las personas como medios para nuestros fines o como objetos que deben cumplir con nuestras necesidades emocionales. En lugar de eso, vemos a cada ser humano como una persona digna de ser amada, tal como es. Este cambio en nuestra percepción nos permite conectar más profundamente con los demás, sin los filtros del juicio o la expectativa. Nos permite experimentar una sensación de unidad y comunidad, porque al final todos somos parte del mismo tejido humano. Y cuando comenzamos a ver a los demás desde este lugar de aceptación y amor incondicional, creamos relaciones más genuinas, más profundas y más significativas. A nivel social, el amor incondicional puede ser una fuerza de cambio transformadora. Si todos practicáramos este tipo de amor, sin importar las diferencias entre nosotros, nuestras comunidades serían más solidarias, más inclusivas y más compasivas. En lugar de centrarnos en lo que nos separa, empezaríamos a centrarnos en lo que nos une. Este amor no es ciego ni ingenuo. No significa aceptar el abuso o el daño, sino simplemente entender que todos, independientemente de nuestras diferencias, estamos en esta vida juntos. Cuando amamos incondicionalmente, estamos dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar de los demás, a poner a los demás por encima de nuestros propios intereses egoístas y a actuar con integridad y compasión. Este tipo de amor puede ayudar a sanar las divisiones que existen entre diferentes grupos y a construir un mundo más armonioso y justo. Uno de los mayores desafíos del amor incondicional es que requiere vulnerabilidad. Para amar incondicionalmente debemos estar dispuestos a exponernos emocionalmente, a abrir nuestro corazón y a correr el riesgo de ser heridos. Esto puede ser aterrador, especialmente si hemos sido lastimados en el pasado, pero es precisamente esta vulnerabilidad la que hace que el amor incondicional sea tan poderoso. Cuando amamos incondicionalmente, no solo damos a los demás lo mejor de nosotros mismos, sino que también nos damos a nosotros mismos la oportunidad de experimentar una conexión profunda y significativa. Esta vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fuente de fortaleza, porque nos permite estar plenamente presentes en nuestras relaciones y nos permite experimentar la vida de una manera más auténtica y real. La capacidad de amar incondicionalmente también está estrechamente vinculada a la aceptación de nosotros mismos. Es imposible dar lo que no tenemos. Y si no podemos amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, será difícil amar a los demás de la misma manera. El amor propio es la base de todo amor genuino, porque solo cuando aceptamos nuestras propias imperfecciones y nos amamos sin condiciones, podemos extender ese amor a los demás. El amor incondicional nos invita a ser compasivos con nosotros mismos, a perdonarnos por nuestros errores, a aceptarnos tal como somos sin tratar de ser perfectos ni cumplir con estándares irreales. Esta autoaceptación nos permite amar a los demás de manera más profunda, porque ya no estamos proyectando nuestras inseguridades o expectativas en ellos, sino que los vemos con un corazón abierto y libre de juicio. El amor incondicional también tiene una dimensión espiritual. No importa cuál sea nuestra religión o creencias, el amor incondicional es una fuerza universal que trasciende las diferencias culturales, étnicas y religiosas. Nos invita a ver a cada ser humano como una manifestación de lo divino, como una chispa de la misma fuente de amor y luz que nos da vida. Este amor nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con el universo, con el misterio de la vida. Nos recuerda que todos estamos aquí por una razón, que cada vida tiene un propósito y que al practicar el amor incondicional estamos participando en una corriente más grande de amor y compasión que puede transformar todo lo que tocamos. Finalmente, el amor incondicional no es un amor pasivo. No se trata solo de aceptar y perdonar sin hacer nada, sino de actuar desde un lugar de amor profundo. Este amor nos mueve a actuar en el mejor interés de los demás, a ser generosos, a ofrecer nuestra ayuda cuando sea necesario, a apoyar a los demás sin esperar nada a cambio. El amor incondicional se expresa en la acción, en las pequeñas decisiones diarias que tomamos para mostrar a los demás que nos importan. Cuando practicamos este amor, no solo cambiamos nuestras propias vidas, sino que también cambiamos el mundo a nuestro alrededor. Cada gesto de amor incondicional es un paso hacia un mundo más justo, más compasivo y más lleno de paz.
Y aunque a veces pueda parecer que nuestros esfuerzos no hacen una gran diferencia, la verdad es que cada acto de amor tiene un impacto profundo y duradero, mucho más allá de lo que podemos ver o comprender.